Abran su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra ahora, enséñanos, muéstranos, Señor, lo que tienes en ella para este grupo de tus hijos que se ha dado cita en este lugar, Señor, como tu iglesia, para recibir de parte de ti. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y danos el poder, Señor, para poder aplicar a nuestras vidas lo que hoy vamos a aprender por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos, ok, estamos estudiando el capítulo 12 del libro de Hebreos. La semana pasada llegamos hasta el versículo 14. La semana pasada hablamos de vivir en paz con todos y de vivir en santidad. He notado que el capítulo 2 está dividido en secciones de cuatro cosas que se nos dicen que debemos hacer, por ejemplo, para poder seguir nuestra carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Por ejemplo, nos ha dicho en el versículo 1 que debemos correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Nos dice en el versículo 2 que debemos fijar la mirada en Jesús. Nos dice en los versículos 3 al 11 que no debemos cansarnos, animarnos, viendo nuestras aflicciones y sufrimientos siempre a la luz de las aflicciones del sufrimiento de Cristo. Hace unas 2 semanas hablamos acerca del llamado que se hace a los cristianos hebreos a considerar a Jesús en sus sufrimientos mientras ellos pasan o están pasando por los suyos. Son puntos muy importantes que nos pueden ayudar a nosotros para poder también seguir nuestra carrera aquí en la tierra. Porque ¿saben qué? Nuestra carrera sigue. Seguimos corriéndola, ¿no es cierto? Hoy despertamos otra vez, hoy despertamos a un nuevo día, hoy despertamos a un nuevo domingo, estamos en la casa de Dios. Y mientras sigamos despertando a ese nuevo día, nuestra carrera sigue, no ha terminado. No porque nos acostamos a dormir, quiere decir que dejamos de correr la carrera, porque a veces hasta en los sueños estamos corriendo la carrera, ¿verdad? Tenemos pesadillas, tenemos malos sueños, tenemos buenos sueños. A menudo cuando nos quedamos dormidos leyendo las Escrituras, ¿alguna vez se han quedado dormidos leyendo las Escrituras? Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Saben qué? No tiene nada de malo quedarse dormidos leyendo las Escrituras, ¿ok? Porque lo último que pusimos en nuestra mente es lo que probablemente en nuestra mente y nuestro corazón va a acordarse mientras estamos dormidos. ¿Alguna vez se han quedado dormidos orando? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y una de las cosas es que a veces nos sentimos culpables porque nos quedamos dormidos orando, ¿verdad? Y nos acordamos de aquello que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no pudieron orar conmigo ni una hora. Y empezamos a castigarnos nosotros mismos, a flagelarnos nosotros mismos, porque sentimos que caímos en el mismo error que ellos, ¿verdad? Bueno, estamos en situaciones muy diferentes a las que ellos estaban, ¿verdad? Y creo yo que quedarnos dormidos orando, ¿sí? Es otra cosa que es bueno hacer, porque estamos hablando con Dios. Y cuando nosotros ya se nos acaba el vocabulario que pudiéramos usar para hablar con Dios, la palabra de Dios nos dice en Romanos que el Espíritu mismo, con gemidos indecibles, interpreta delante de Dios, presenta delante de Dios nuestras peticiones, porque a veces no sabemos ni cómo orar. A veces siento que yo le estoy pidiendo al Señor lo mismo otra vez, lo mismo otra vez, lo mismo otra vez. Me quedo dormido todas las noches orando por mi esposa, eso ténganlo por seguro. Y entonces siento, Señor, pero ya te lo dije antes, ya te lo he dicho tantas veces. No le hace. Él quiere escuchar que nos acercamos a Él, que confiamos en Él lo suficiente como para estar como el niño jalándole las naguas, como dice mi nana a la mamá, ¿verdad? Mamá, 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 tengo hambre, mamá, mamá, tengo hambre, mamá, mamá, tengo hambre, ¿verdad? Creo que nosotros también podemos hacer eso con Dios, debemos tener la confianza de hacer eso con Dios. En el estudio de la semana pasada también vimos cómo el escritor de la carta les da instrucciones acerca de 4 cosas más que debían hacer para poder correr esa carrera que siguen teniendo por delante con paciencia. Acuérdense, les dijo que levantaran las manos caídas, ¿sí? Y las rodillas entumecidas. Tanto los de sí mismos como los de los demás, en cuanto tuvieran oportunidad de ayudar a los demás. Entonces, levantar las manos caídas, ¿sí? Y las rodillas entumecidas. Les dice también que deben enderezar la senda por donde van. Que revisen la senda por donde van, el camino que llevan, si es el camino correcto, si es el camino en el que Dios los ha puesto, si es el camino que deben seguir en esta etapa de su vida, en este tiempo de su vida. Porque a menudo, de acuerdo a la etapa de vida en la que nos encontramos, es el camino que Dios nos da para seguir, ¿verdad?
Cuando estamos niños es la escuela dominical, cuando estamos jóvenes es el grupo de jóvenes, cuando llegamos a ser jóvenes, adultos jóvenes, empezamos a servir ya con los adultos, etcétera. Cuando ya estamos adultos, pues debemos de cuidar de la iglesia de Cristo porque para eso nos ha puesto en ella. Entonces, fíjense bien y enderecen la senda por donde van. Si la senda por donde van no es la que Dios ha trazado para ustedes, no es la que Dios ha querido que sigan. Y luego les dice que deben vivir en paz con todos. ¿Y por qué les dice que deben vivir en paz con todos? Porque muchos los estaban persiguiendo, muchos los estaban afligiendo, muchos les estaban haciendo cosas que ellos en realidad no merecían, pero estaban haciendo todas estas cosas que le estaban haciendo y los estaban atacando por su fe en Cristo. Y lo que el escritor le está diciendo es: estén en paz con todos. Pablo nos dice en Romanos que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Y les hice la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo no depende de nosotros? Y la verdad es que nunca, siempre depende de nosotros si vamos a estar en paz. Porque nosotros decidimos cómo vamos a reaccionar a lo que otras personas nos están haciendo, lo que otras personas nos están diciendo, cómo nos están hablando. Nosotros vamos a tomar una decisión de cómo reaccionar a ellos. Y podemos reaccionar con ira, con un dedo señalador, podemos reaccionar con acusaciones, podemos reaccionar con palabras que lo único que hacen es causar más pleito, ¿no es cierto? Y ya no estamos en paz, entonces siempre depende de nosotros. Y luego les dice también que deben de vivir en santidad. Vivir en santidad es vivir separados para Dios, vivir para Él, vivir en Él, vivir por Él, que Él sea nuestro todo en todo aspecto de nuestra vida, que Él sea parte de ello. Ahora en los versículos que siguen el escritor, ok, ahora el escritor va a tocar una sinfonía, y a continuación vamos a ir a la guerra de las galaxias. Así es que apaguen las luces y prepárense porque va a salir Arturito y todo eso. Ok. ¿Saben lo que eso nos dice? Que estamos en un lugar llenos de seres humanos, que cometemos errores, que se nos van las patrullas, ¿verdad? Como ahorita cuando estábamos tocando, ¿verdad? Porque la iglesia no es un museo para santos perfectos, es un hospital en donde pecadores enfermos con la imperfección del pecado vienen para ser sanados por Dios. Amén. Así es que gracias por esos momentos, porque como dice el señor Mesa, si no fuera por esos momentos, qué aburrida sería la iglesia, ¿no? ¿Se imagina nada más escucharme predicar a mí? Chale, ¿no es cierto? En fin, ok. 3, 2, 1. Okay. Entonces en los versículos que siguen el escritor hace un llamado a cuidarse de 4 cosas también que pudieran estorbarles a ellos y pueden estorbarnos a nosotros para llegar a la meta. Sí me oyeron bien, podrían haberles estorbado a ellos y pueden estorbarnos a nosotros para llegar a la meta. Bueno, pastor, pero es que la Biblia no dice que si aceptamos a Cristo vamos a llegar a la meta, no importa qué pase, no importa. No, eso no es lo que la Biblia dice. Esa cosa de una vez salvo, siempre salvo, no sé quién la inventó, pero no fue el Señor, no fue el Señor para nada. Porque si así fuera, entonces no habría tanta advertencia en cuanto a vivir en santidad, en cuanto a seguir sus caminos, en cuanto a permanecer fiel hasta el fin, ¿verdad? Claro que para hacer todo eso necesitamos su ayuda. Y esto es lo hermoso del cristianismo, que Dios nos pide perfección, pero Él mismo, por su Espíritu Santo, nos da la habilidad para vivir en esa perfección. Y porque sabe que somos seres humanos y nunca vamos a alcanzar la perfección de Dios, envió a su unigénito Hijo a morir en la cruz para que pagara por nuestros pecados. Y nos dice Pablo muy claramente que al que no conoció pecado, lo hizo en pecado ¿por quién? Por mí, para que ahora yo pueda recibir la justicia de Dios. Entonces en Cristo yo soy tan justo, tan perfecto como Cristo es, como Dios es, ¿verdad? Y debemos decir aleluya a eso, debemos decir alabado sea tu nombre, porque aun cuando me pides que sea santo, aun cuando me pides que sea perfecto, sabes que en mi condición de ser humano no lo puedo ser.
y me das tu Espíritu Santo y enviaste a tu Hijo a morir por mí para que su justicia sea atribuida a mí. Y nos gozamos en ello, por eso le cantamos, por eso nos reunimos, por eso vivimos tranquilos. ¿Sí? Entonces aquí les va a decir 4 cosas que deben de cuidarse de ellas porque estas cosas pudieran estorbarles para poder llegar a la meta. Les dice primero que no vayan a perderse de la gracia de Dios. Les dice que no dejen que brote ninguna raíz de amargura en sus corazones. Les dice que no vayan a cambiar lo más por lo menos y vamos a ver cómo es que lo describe. Y luego les dice también que no desechen a Dios ni lo que les está diciendo o llamando a hacer. 4 cosas muy importantes. No vayan a perderse de la gracia de Dios. Así que no brote ninguna raíz de amargura en sus corazones. No vayan a cambiarlo más por lo menos. ¿Sí? Y no desechen a Dios. Si están escuchando su voz hoy, si están escuchando la voz del Espíritu Santo, si están escuchando que el Espíritu los está llamando a cambiar su camino, a volverse al camino correcto, etcétera, etcétera, no lo desechen. Entonces, en lo que sigue del capítulo 12 nos va a hablar de estas 4 cosas con las que debemos tener cuidado porque pueden llegar a ser las causas por las que pudiéramos dejar de correr la carrera. Y noten ahí que dije dejar de correr la carrera, porque no es solamente llegar, ¿verdad? Pero a veces la gente deja de correr la carrera. Simplemente dice, ya no quiero, ya no puedo, ya no lo voy a hacer, no me importa, no es para mí, creí que había creído, pero en realidad no creo, las cosas están demasiado difíciles, las pruebas demasiado grandes, las cargas demasiado pesadas, no es para mí. Y entonces esa persona deja de correr la carrera, ¿sí? Entonces, pero lo deja porque esa persona quiere. Entonces noten ahí en el versículo 15 que nos dice, y comienza con estas palabras en mi Biblia, y recuerden que yo leo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, y dice, tengan cuidado. Entonces quiere decir que debemos tener cuidado con esto. Sí, tengan cuidado. Hay un señalamiento en las carreteras que en inglés dice caution o caución o cuidado, ¿verdad? También en las carreteras en México existe cuidado. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos un señalamiento que nos dice que debemos tener cuidado? Si son como yo, le dan más recio para pasar el peligro lo más rápido posible. No es cierto, no es cierto. Si son como yo cuando va mi esposa conmigo, le dan más despacio porque quieren ver qué está pasando, quieren ver por qué está ese señalamiento de cuidado ahí, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos que hacer aquí. Si él está comenzando esta parte de la escritura con tengan cuidado, entonces debemos tener cuidado. Y luego les da la advertencia, anoten primero, no vayan a perderse de la gracia de Dios. Segundo, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Entonces, una advertencia a tener cuidado. Ahora, primero, no vayan a perderse la gracia de Dios. La gracia de Dios es, ante todas las cosas, ¿qué? Gratis. Denle un dulce al hermano que está allá atrás. Regálenle una dona gratis, ¿ok? Es gratuita. No nos ha costado, ni nos va a costar, ni le va a costar a nadie nada. Nunca. La gracia de Dios es gratuita. Es algo que Él da gratuitamente. ¿Sí? Es algo que dio sin que nosotros lo pidiéramos. ¿Sabían ustedes eso? ¿Se han dado cuenta de eso? Que es algo que Él dio sin que nosotros lo pidiéramos. ¿Sí? Al Él enviar a su Hijo Jesucristo, estaba mostrando su gracia. Estaba mostrando que estaba dispuesto a salvar a todo mundo, siempre y cuando vinieran a buscar la salvación por medio de ese Hijo, por medio del sacrificio de ese Hijo. Y lo ofreció antes de que nosotros lo pidiéramos. Entonces la gracia de Dios es siempre gratuita. Lo que quiere decir entonces que la única forma de perderse de ella es negarse a aceptarla por fe. Es negarse a aceptar la gracia de Dios por fe. ¿Sí? Es como si yo les digo, ¿saben que alguno de ustedes, al más suertudo de todos, les digo, ¿saben qué? Fui a tu banco y te deposité $1,000,000 en tu cuenta de cheques. ¿Ok? Algunos dirían, pastor, mira nomás cómo anda vestido. Ya ha visto el carrillo que trae. Un poco más chico que fuera y me lo colgaba de llavero, ¿verdad?
Me va a andar dando $1,000,000. Y se van a reír y van, este pastor, qué bárbaro. Ya lo conozco de bromista que ya mero me va a dar $1,000,000. ¿Y qué tal si sí lo puse en su cuenta? Pero va a haber otro que está bien necesitado, que necesita no 1,000,000, necesitaría $100 para poder sobrevivir, para poder pagar su renta, para poder comprar alimentos para esa semana. Es el pastor. Si el pastor me está diciendo, y me lo dijo seriamente, voy a creerle y voy a ir al banco y voy a ver si están el $1,000,000. ¿Ok? Si es verdad, ¿por qué va a recibir la persona que va al banco? ¿Por qué va a recibir el $1,000,000 que puse en su cuenta? ¿Mande? Ya la recibió por gracia, pero lo va a recibir porque tuvo fe en lo que yo le dije. Creyó lo que yo le dije. La otra persona pudo haber recibido el $1,000,000, pero ¿por qué no lo va a recibir? Porque no creyó. Porque no creyó. Porque decidió no creer. La gracia de Dios ha sido ofrecida. La gracia de Dios ha sido ofrecida de una forma gratuita. Los que vamos a ser salvos, vamos a ser salvos porque la hemos recibido por fe. Creemos en lo que Él nos ha dicho en sus escrituras. Y los que no van a ser salvos, no van a ser salvos porque no la quieren, porque sienten que no la necesitan, porque creen que tienen lo suficiente por sí mismos en cuanto a justicia, perfección y santidad para llegar un día delante de Dios y decir, Señor, aquí está mi lista de cosas buenas que hice y por esta lista de cosas buenas que hice, tienes la obligación de dejarme entrar al cielo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, por eso está diciendo aquí, cuídense, no se vayan a perder de la gracia de Dios. No vayan a perderse de dejar que la gracia de Dios haga la obra que quiere hacer en ustedes. Crean en que esa gracia está accesible a ustedes y compórtense o caminen o corran su carrera siempre aferrados, siempre confiando en la gracia de Dios. Porque hacer a un lado la gracia de Dios, el perderse la gracia de Dios, quiere decir entonces que ellos iban a tener que volverse al judaísmo y que iban a tratar de ganarse el favor de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la ley, por medio de sus obras. Y cuando rechazamos la gracia de Dios, estamos diciendo que podemos ganarnos el favor de Dios, el perdón de Dios por medio de nuestras propias obras. Y como les he dicho muchas veces, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios, para ser salvos. Él es el que lo hace todo. ¿Sí? El judaísmo decía que el que cumpliera la ley iba a vivir por la ley y el que no cumpliera con toda la ley, a la perfección, iba a perderse. ¿Sí? Pero en el Nuevo Testamento se nos dice que la ley no justifica a nadie. ¿Sí? La ley no justifica a nadie. Es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces el mejor cristiano entre nosotros no tiene absolutamente nada de qué gloriarse ante Dios. Todos somos salvos por la misma gracia de Dios. Ninguno está más arriba que otro. Ninguno puede de alguna manera criticar al otro. No podemos, porque todos somos salvos por gracia. Quiero que entendamos eso. ¿Okay? Quiero que como iglesia entendamos eso. Que no nos debe importar ni el punto de vista que alguien tenga en cuanto a su manera de pensar políticamente, en cuanto a su manera de pensar espiritualmente, nada, ¿sí? Porque todos, no importa si somos republicanos, demócratas, PRI, PAN, PRIAN, bueno, los de Morena no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no importa de qué partido político, no importa cuál trasfondo social, si vamos a ser salvos, vamos a ser salvos por la misma gracia de Dios. Y me debe importar qué es lo que crees tú, o me debe importar más, qué es lo que crees tú acerca de la gracia de Dios y cómo ser salvos por fe a lo que piensas políticamente. Porque lo que piensas políticamente no va a afectar tu eternidad. Lo que piensas en cuanto a la gracia de Dios va a afectar tu eternidad. Y si vienes y recibes la gracia de Dios con el tiempo, el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a enseñar si estás equivocado políticamente, si estás equivocado en la forma que ves ciertas
cosas en el mundo y si debes abandonarlas o no. Pero entonces, es la gracia. No se vayan a perder de la gracia. Y la gracia de Dios es ofrecida gratuitamente a todo el que la quiera aceptar, pero desafortunadamente no todos la quieren aceptar. Y las escrituras están llenas de porciones, de versículos que nos dicen, hablan acerca de la gracia de Dios. Noten, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 22, Romanos 3, 22 nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para quienes, para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados ¿cómo? ¿Escucharon eso? ¿Lo leyeron? Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que proveyó ¿quién? Cristo Jesús. Ahí está. Esa es la verdad de verdades. Esa es la verdad de la gracia de Dios, que para todos los que creen, ¿sí? La justicia de Dios les es proporcionada, ¿sí? Y no hay diferencia, blanco, negro, chino, japonés, alemán, inglés, francés, ¿sí? No importa. Sí, todos somos salvos de la misma manera, no hay diferencia, todos, no importa de qué nacionalidad, no importa de qué partido político, no importa cuál sea su cosmovisión, como se le llama, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, en los versículos 4 y 5, noten lo que dice, pero Dios cuya misericordia es abundante. ¿Por qué? Por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y luego noten lo que dice, la gracia de Dios nos ha salvado. Es la gracia. Okay, entiéndanlo, los que están tratando de ganarse el favor de Dios, los que están tratando de asegurar más su salvación por medio de obras, los que están tratando de en realidad forzar a Dios a salvarlos por medio de su religiosidad, entiendan, por favor, de una vez por todas, que no es por obras, es por gracia. Es por gracia y debemos tener cuidado de no perdernos de esa gracia. Pablo le escribe a Tito y le dice en Tito capítulo 3, los versículos 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Noten, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que el ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Es por qué? ¿Es por qué? ¿Todos hemos recibido su gracia aquí hoy? Espero que ese sea el caso. Espero que todos estemos confiando en esa gracia y no en nada que nosotros podamos o pudiéramos haber hecho. Pero la gracia no es solamente la que nos salva, no es solamente por su gracia que somos salvos, sino que es también por su gracia por la que podemos soportar lo que estaban soportando los hebreos y más. Podemos soportar la aflicción, podemos soportar las tribulaciones, podemos soportar las persecuciones, podemos soportar las pruebas. Es por, con y en su gracia que lo podemos hacer. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo, verdad? ¿Se acuerdan cómo hablaba de un hombre que subió hasta el tercer cielo y tuvo visiones que no se le hacía justo que un hombre las describiera, verdad? Y obviamente estaba hablando de sí mismo. Y Pablo explica que para que no se le subieran los humos a la cabeza por todas las visiones que había tenido, ¿verdad? Para no llenarse de orgullo porque Dios le había concedido ver todas estas cosas. ¿Se acuerdan lo que Dios le dio para mantenerlo humilde? Le dio un espino, o sea, un aguijón. ¿Se acuerdan? Un aguijón, le dio un aguijón a Pablo que ahí lo traía clavado, no se lo podía sacar. Y de hecho Pablo nos dice que 3 veces le había rogado a Dios que se lo quitara. Hay diferencia en pedir y rogar, ¿verdad? Pedimos, nada más pedimos. Pero cuando rogamos, ay Señor,
¿verdad? De rodillas, rostro a tierra, con lágrimas en los ojos, Biblia abierta delante de nosotros, balbuceando, ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, pero estamos rogando porque está tan cerca de nuestro corazón lo que queremos que Dios haga por nosotros, que estamos rogándole, ¿verdad? Y Pablo nos dice que 3 veces le había rogado a Dios para que le quitara ese aguijón. Y noten lo que dice en 2 de Corintios 12, comenzando con el versículo 9. Pero Él, el Señor, me ha dicho, dice Pablo, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sería, Señor, quítame este aguijón. No, Pablo, ¿por qué? Porque mi gracia te debe ser suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y luego noten lo que dice Pablo, por eso, con mucho gusto, habré de jactarme, noten, en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, dice en el versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. ¿Por qué? Porque cuando más débil se está es cuando Dios derrama más gracia sobre nosotros para poder soportarlo. Entonces, no es solamente la gracia que nos salva, es la gracia que nos sostiene aún en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Por eso debemos aferrarnos a ella, por eso debemos aferrarnos a la gracia de Dios, porque si no permitimos que la gracia de Dios sea lo que nos fortalezca, que la gracia de Dios sea lo que nos consuele y nos llene cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones, ¿saben qué puede suceder? Puede suceder que pase lo segundo acerca de lo cual nos está advirtiendo. Puede ser que dejamos brotar en nuestros corazones raíces de amargura contra Dios. Si no nos aferramos a la gracia de Dios, puede ser que en nuestro corazón broten raíces de amargura en contra de Dios. Porque no estamos aferrándonos a la gracia, estamos tratando de llevar las cargas por nosotros mismos, estamos tratando de hacer las cosas, de que las cosas salgan bien por nuestras propias fuerzas. Y entonces cuando lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas, nos cansamos, nos debilitamos más, ¿sí? Y puede ser que si no estamos confiando completamente y yendo diariamente a recibir la gracia de Dios, entonces nos amargamos en el corazón contra Dios porque llegamos a pensar que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado, que en realidad no le importamos. Y mis hermanos, puede suceder, por eso la palabra de Dios nos dice que nos cuidemos de ello. La amargura es muy mala en el corazón del ser humano. La amargura vuelve al ser humano un hipócrita, ¿sí? Porque le están pasando cosas buenas a los hermanos y a las hermanas, el Señor los está bendiciendo y como son hermanos y hermanas en Cristo, ay, qué gozo, me gozo contigo en todo lo que el Señor es, todas las bendiciones que te está dando. Ay, gracias Señor por la bendición que le estás dando a mi hermana, gracias Señor. Y por acá por dentro, híjole, y a mí, y a mí no me hace caso, a mí no. ¿Qué no sabe el tipo de cristiano que es este camarada? ¿Qué no sabe los pecados que cometió antes esta hermana? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a él sí lo está bendiciendo y a mí no me está bendiciendo? ¿Qué onda, hijo? Eso es lo que hace la amargura en el corazón. Nos convierte en hipócritas. Porque decimos que nos gozamos por el bien que les está pasando a nuestros hermanos, por las bendiciones que están recibiendo de parte de Dios, pero porque nosotros no estamos recibiendo esas mismas bendiciones, me da coraje. Y nos convertimos en hipócritas. Nos convertimos en cínicos también. ¿Saben lo que es el cinismo, verdad? Es no creer que hay algo bueno en nada ni en nadie.
Ay, que el Señor me habló anoche en las altas horas de la noche. Estaba leyendo mi Biblia y estaba orando a Él y de repente así me impresionó que debería leer el capítulo 3 de segunda de Timoteo y el versículo 16 y fui, lo busqué porque no me acordaba qué decía y era exactamente lo que estaba pidiendo. Y el cínico amargado dice, claro, fue Dios. Dios sí habla contigo, ¿verdad? A mí nunca. Sí. Y no podemos creer. De nuevo, esa es la amargura que brota de nuestro corazón, que nos hace cínicos. Sí, que nos hace pensar que lo que los demás hacen y que la forma en la que hablan de que Dios les habla, son puras mentiras nomás para que. A mí nunca me habla así. Pues búsquelo. Abra su Biblia, órele, clame a Él, ruéguele. Y si lo está haciendo y todavía no recibe respuesta, siga aferrándose a la gracia de Dios. No se amargue contra Él. No se llene de amargura. ¿Sí? Entonces debemos permitir que la gracia de Dios sea lo que nos fortalezca, lo que nos consuele, lo que nos llene cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones. ¿Sí? Y para no permitir que broten esas raíces de amargura contra Él. Y también para que esto no pase a otros y para que podamos siempre recordar que podemos correr a Él juntamente con otras personas que necesitemos llevar con nosotros a los Cristo para recibir la ayuda que necesitamos. Lo vimos en Hebreos en el capítulo 4, los versículos 14 al 16. Nos dice ahí el escritor de los Hebreos, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Noten el versículo 16. Por tanto, acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de qué? De la gracia para alcanzar qué? Misericordia y hallar qué más? Gracia. ¿Para cuándo? ¿Se fijan ustedes? Está en Él. Está en su gracia. El problema es que tratamos de hacer cosas por nuestras propias fuerzas. Tratamos de hacer cosas usando nuestros propios métodos. Tratamos de hacer cosas de la forma que a nosotros nos parece bien, en la forma que a nosotros nos parece que debemos hacerlo para que las cosas salgan como deben salir. Y lo único que necesitamos es la gracia de Dios. Y el problema con la amargura es que no se queda quieta. ¿Sí? Si brota esa raíz de amargura, pronto dará fruto y afectará de nuevo, como les estaba diciendo, todo aspecto de nuestra vida. Y no solo eso, sino que puede contaminar a otros también. Nuestra amargura puede contaminar a otros. Puede contaminar a nuestra familia inmediata. Mi amargura como marido puede contaminar a mi esposa y convertirla a ella en una amargada, cínica, incrédula, que rechace la gracia de Dios. La amargura de ella me puede contaminar a mí. Y la amargura de los dos definitivamente va a contaminar a nuestros hijos. ¿Sí? Y luego nuestra amargura puede contaminar a la iglesia también. Porque llegamos aquí con esa sonrisa hipócrita, llegamos aquí con ese cinismo, llegamos aquí y empezamos a ver, la cosa es que no se queda con uno mismo, busca uno siempre a alguien que piense como nosotros, que esté igual o más amargado que nosotros y encontramos a esa persona y nos unimos y ¿qué empieza a pasar? Empieza a haber chismes, empieza a haber habladurías, empieza a ver esto y lo otro y de repente empieza uno a escuchar historias de que, ¿escuchaste lo de la hermana fulana de tal? ¿Supiste lo del hermano fulano de tal? Y todo empezó por una persona amargada que se juntó con otra persona amargada que decidió amargarle la vida a otro para que ellos amargaran a los demás y de repente todos somos una bola de limones aquí. Dios mío, ayúdanos. Es mala la amargura, mis hermanos, es mala. ¿Sí? Santiago nos dice en Santiago 3, los versículos 14 al 16, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir.
Están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría, noten, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana. Y luego noten lo que dice, diabólica. Pues donde hay envidias, rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. ¿Y con qué empieza? Con la amargura en el corazón, con abrigar amargura en el corazón. Entonces, si hay envidia, si hay rivalidad, ¿sí? Entonces, no estamos en la verdad. Y si no estamos en la verdad, quiere decir que no estamos teniendo comunión con Dios. Y si se está practicando esas cosas, esa sabiduría no desciende de lo alto, es terrenal, es humana. En la versión Reina Valera 60 creo que dice animal y diabólica. Pues donde hay estas cosas, ahí hay confusión y toda clase de mal. ¿Y cuál es la raíz de todo ello? La amargura en el corazón. En Efesios capítulo 4, los versículos 29 al 32 nos dicen, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquella que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Noten, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos. ¿Qué dice? Perdónense unos a otros. No importa la ofensa de la cual hayamos sido objeto. El corazón de Dios es que nos perdonemos los unos a los otros. El perdón que se otorga trae sanidad al que otorga el perdón, no necesariamente al que lo recibe. Cuando yo perdono a alguien en mal que me ha hecho, yo soy el que sano, yo soy el que siento el alivio, yo soy el que dejo de cargar con esa carga tan pesada y dolorosa por no perdonar a alguien. Perdónense entonces los unos a los otros. ¿Cómo? Así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo nos perdonó a nosotros Dios en Cristo? Completamente, hasta el último pecado, por pequeño o grande que sea. De esa misma manera, perdónense los unos a los otros. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que me han hecho. Lo golpearon, lo agarraron a latigazos, a tal forma que la misma piel fue abierta y trozos de carne fueron arrancados con el látigo. Le pusieron una corona de espinas y lo llevaron por las calles de la ciudad cargando su propia cruz. Lo acostaron sobre esa cruz y le clavaron los pies y las manos a ella. Y luego lo levantaron para que todo el mundo los viera y se burlaron de usted. ¿Crees en Dios? Que Dios te baje. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué dijo? Creo que le está hablando Elí. Vamos a ver si Elí lo baja. A veces eso es lo que hacen cuando estamos pasando por pruebas, ¿verdad? No que tu Dios es muy poderoso, pues. Pues no que tu Dios te ama, no que tu Dios sana, no que tu Dios esto y aquello, no que si crees. Es lo mismo. De él se burlaron. Y hasta el último suspiro, cuando se estaban burlando de él, cuando lo tenían ahí desnudo, clavado en la cruz, ¿cuáles fueron las palabras que salieron de su boca? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos está llamando a que no tengamos amargura en nuestro corazón para que podamos hacer lo mismo que Él hizo. ¿Sí? Y luego el otro problema con la amargura es que a menudo cuando alguien se amarga contra Dios por causa de las pruebas, de las aflicciones, de las dificultades, de las cargas, esa amargura les estorba para volverse a Él. Tarde o temprano quieren volverse a Él, pero no pueden. Volver a la iglesia no, porque me van a empezar a preguntar por qué no he ido. No quiero hablar con nadie. Me caen gordos toda la bola. Nadie tiene derecho a saber lo que me está pasando. Son unos hipócritas. Nadie. No quiero decirle a nadie lo que nadie me comprendería porque nadie ha pasado por pruebas como la que yo estoy pasando. Bueno, pues entonces ve a otra iglesia diferente. No, porque son iguales que la iglesia que salí. Estoy seguro que son igualitos.
De donde salí es peor, pero aquella estoy seguro que son. Se amargan tanto que aun cuando quieren, aun cuando saben que necesitan, no pueden volver a Dios porque su corazón está endurecido. Está lleno de callosidades, está en rebelión contra Dios. ¿Sí? Y luego nos da un ejemplo, noten, versículos 16 y siguientes, que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por salir del aprieto en el que se encontraba Esaú, que era ¿qué? Tenía hambre. Tenía hambre. Llegó de cazar y ¿qué le dijo a Jacob? Hazme esa sopa que haces porque me vengo muriendo de hambre. Y Jacob se aprovechó de él. Ok, te lo hago, pero dame tu primogenitura. Ok, porque si no como ahorita me muero. ¿Cuántas veces hemos dicho si no como ahorita me muero? No comemos si no nos morimos, ¿verdad? No nos morimos. Es más, hasta deberíamos de no comer esa comida, ¿verdad? Pero la situación en la que estamos se nos hace tan grande, tan pesada, tan difícil. Lo que quieran. Como Herodes, ¿verdad? Con Herodías. Hasta la mitad de mi reino con Salomé. Hasta la mitad de mi reino. ¿verdad? Y eso es lo que sucede con la amargura. ¿Sí? A Saúl por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sí? Estaba dando lo más por lo menos. Eso es lo que quiere decir, estaba dando lo más por lo menos. Y luego en el versículo 17, ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Noten por favor ahí, no es que no haya tenido la oportunidad de arrepentirse espiritualmente. Lo que quiere decir es que no tuvo la oportunidad de volver atrás a, por así decirlo, darle las lentejas a Jacob y tomar de nuevo su primogenitura y dice que aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Y eso era lo que le preocupaba a Esaú. No era tanto el haber vendido su primogenitura, sino la bendición que había perdido al vender su primogenitura. Y lo que está diciendo el autor aquí es, no sean como él, no dejen lo más por lo menos. No vayan a dejar lo que tienen en Cristo por algo que es mucho menos, que no tienen nada que se le pueda igualar. No dejen lo que Dios les ha regalado en Cristo. No dejen su gracia. No dejen su misericordia. No vayan a dejar atrás esa salvación que Dios les ha dado por dejar el sufrimiento temporal que están pasando aquí en la tierra ahorita. Por no llevar esa carga que va a durar muy poco tiempo, que dentro de poco tiempo va a haber terminado y van a estar en el cielo con el Señor. Noten el versículo 18 y siguiente, dice, ustedes no se han acercado a aquel monte que podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba y que a quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de cuando Moisés y los judíos se acercaron al monte Sinaí para recibir la ley de parte de Dios. Y cayeron truenos y cayeron rayos y el monte estaba encendido en fuego y se oían grandes bocinas, se nos dice en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio. Y la gente se le dijo que no se acercara al monte porque si se acercaba demasiado iban a morir calcinados inmediatamente. Y hasta un animal, si se acercaba y tocaba el monte, tenía que ser muerto, tenía que ser atravesado con una lanza. Les está diciendo, miren, ustedes no se están acercando a ese monte. Haciendo aquí una comparación entre el primer pacto que era por la ley y el segundo pacto que es en el Evangelio de Jesucristo. Y cuando la gente empezó a escuchar todos esos truenos y todas esas cosas que estaban pasando, le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros no queremos hablar con Dios. Mejor tú habla con Él y luego tú vienes y nos dices a nosotros y nosotros vamos a obedecer lo que tú nos digas. ¿Qué estaba pasando ahí? Se estaba presentando un antitipo de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros, ¿verdad?
Porque nosotros también no podemos estar en nuestro estado pecaminoso en la presencia de un Dios santo, en la presencia de un Dios justo, en la presencia de un Dios perfecto. Entonces Dios manda a Jesucristo como nuestro intermediario para que Él venga y se ponga entre el Dios perfecto y el hombre pecador, y la perfección de Dios por medio de Jesucristo sea imputada a nosotros, y ahora no tenemos por qué tener temor de acercarnos a Él. Porque no nos estamos acercando a ese monte de juicio, nos estamos acercando, noten en el versículo 22, ustedes por el contrario se están acercando al monte Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles. Mis hermanos, cada día que pasa estamos más cerca de estar en ese lugar. Cada día que pasa estamos más cerca de llegar a ese lugar. Y les está diciendo aquí a los hebreos, miren, ustedes van a estar en ese lugar. No en el monte, no van a tener ningún temor por entrar, no van a tener ningún temor por acercarse a ese lugar porque están en Cristo. Y esa es la victoria de la iglesia, esa es la victoria que finalmente vamos a tener, estar en la presencia de Dios. Si esta es la ciudad en la cual se nos dice que Abraham estaba esperando, ¿se acuerdan? Lo vimos en Hebreos 10, 9 y 10, no va a estar en la pantalla, véanlo ahí en su Biblia, donde nos dice que por fe Abraham habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Sí, el apóstol Juan nos dice en el Apocalipsis, en el capítulo 21, los versículos 1 al 4, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Y vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendió del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Y el pueblo de Dios dice, así sea, Señor. Así sea ya, así sea hoy. Eso es lo que estamos esperando. Ustedes, noten, se han acercado, les dice en el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cada vez estamos más cerca de los seres queridos que se nos han adelantado a nosotros. Cada vez estamos más cerca de reunirnos con ellos. Cada vez estamos más cerca de que toda lágrima sea quitada de nuestros ojos por nuestro Señor Jesucristo y seamos libres de todo dolor, estemos libres de la muerte, seamos libres de todo lo que nos aqueja, de todo lo que nos hace sentirnos cargados, atribulados, afligidos aquí en la tierra. Y noten que habla de ese mediador del nuevo pacto, Jesucristo, y la sangre que Él roció en el lugar santísimo, con la cual entró en el tabernáculo, en el cielo, no hecho por manos de hombre, sino el que está en el cielo. ¿Sí? Él entró y roció la sangre. Y luego noten lo que les dice en el versículo 25 y siguientes. Tengan cuidado una vez más. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Sí? Versículo 26, en aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más sacudir no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, me encanta, noten lo que dice ahí, así que nosotros que hemos ya recibido un reino inconmovible, debemos ser que agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Vean, hemos recibido ya un reino inconmovible. Hemos recibido ya el reino de Cristo. Y un día vamos a estar físicamente en Él
para toda la eternidad. ¿Sí? Por eso Pedro nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 10 y 11. 2 de Pedro, hacer la última escritura que vamos a ver aquí esta mañana. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, ¿qué dice ahí? Jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hacen esto, si fortalecen su llamado, si fortalecen su elección, si son agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por ustedes en Cristo, van a permanecer firmes y no van a caer jamás. Y las puertas del reino eterno de Jesucristo van a estar abiertas de par en par para nosotros. Oh my goodness, oh Dios. ¿Es digno de alabanza el Señor o no? Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Y nada más quiero recordarles que servimos a Dios por gratitud, por todo lo que Él nos ha dado en Cristo, principalmente la salvación de nuestras almas eternas. No lo servimos para ganarnos su favor, no lo servimos para ganarnos la salvación, lo servimos porque somos agradecidos con Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar.